Estimados estudiantes de noveno grado, sean todos bienvenidos a un espacio más de la clase de Educación Cívica. Recuerden que la unidad que estamos estudiando es la unidad 4 titulada Derechos Humanos. El tema que abordaremos el día de hoy se titula Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué vamos a aprender acerca de este tema? Vamos a aprender a reconocer el valor e importancia que tienen los derechos civiles y políticos en nuestra sociedad. Los derechos civiles y políticos se denominan como derechos de primera generación. Estos derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios a finales del siglo XVIII en Occidente. Los derechos de primera generación. Estos derechos se refieren que fueron los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. La primera generación surge para salvaguardar la libertad de pensamiento y la libertad de opinión y para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa. En la independencia de las 13 colonias con respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas con respecto a la corona española. Estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente. Los derechos civiles y políticos garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Estos derechos imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte de todos los seres humanos. Como todos los demás derechos, también los derechos civiles y políticos cuentan con características y dentro de ellos tenemos que la titularidad es individual. Siempre es una persona la que aparece como sujeto de este derecho, a quien le corresponde su disfrute y su total ejercicio. Establecen frenos y límites. ¿A qué? A las actuaciones del Estado. Estos derechos son derechos de total autonomía. El valor que se encuentra detrás de este tipo de derechos es la libertad, como la posibilidad de ser, pensar, sentir o actuar sin condicionamiento alguno. El Estado no tiene que proporcionar estos derechos, sino permitir que se ejerzan. Estas son las características con las que cuentan estos derechos. También hay diferencia entre derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles son los reconocidos por todos los ciudadanos ante la ley y estos son concedidos dentro de un Estado. Son las protecciones y privilegios de los poderes personales. Estos derechos son dados a todos los ciudadanos por la ley y también pueden ser reclamados en cualquier momento y en cualquier lugar. Los derechos políticos son los que tienen los ciudadanos para expresar, participar y ejercer en el universo democrático de la sociedad a la que pertenecen. Con estos derechos se consolida y se realiza la democracia. Una de las maneras de manifestar estos derechos es con las elecciones. Los derechos civiles y políticos. Recordemos que toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida y a una familia. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Todo individuo tiene derecho a la circulación y residencia. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Todos los individuos también tenemos derecho de libre pensamiento y libertad de religión. Y también tenemos el derecho de la libre expresión de ideas y somos libres de opinar en cualquier momento y en cualquier lugar, entre otros muchos derechos. Los derechos políticos. Recordemos que los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano para participar en la vida política, constituyendo la relación entre ciudadano y Estado, entre gobernantes y gobernados. Estos derechos podemos encontrar el derecho de voto, que se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos por medio de las acciones realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Otro derecho es derecho a ser electo. Es el derecho que tienen los ciudadanos a postularse para ser elegidos con el fin de ocupar determinados cargos públicos. Otro derecho es el derecho de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos. Otro, derecho de petición política. Se refiere al derecho de dirigirse a las cámaras o a los órganos ejecutivos y de exponer sus necesidades a fin de influir en la legislación política. También tenemos el derecho de asociarnos con fines políticos o el derecho de reunirnos con fines políticos. Los derechos políticos, estos pertenecen exclusivamente a la persona como ciudadano, es decir, los adquieren con la mayoría de edad. O sea que cuando somos unos bebés todavía o unos niños todavía no podemos pertenecer a cumplir a estos derechos. El ciudadano ejercita sus derechos cuando participa en tareas oficiales del Estado, en actividades partidistas, votando, entre otras. Para gozar de los derechos políticos se requieren dos requisitos, que son la nacionalidad y la mayoría de edad. La nacionalidad. Para ejercer los derechos políticos, el ciudadano requiere tener la nacionalidad y esta se adquiere por dos razones, sea por nacimiento o sea por naturalización. La de nacimiento es otorgada por el lugar de nacimiento sin importar de dónde sean los padres. Y la nacionalidad por naturalización es el proceso por el medio del cual se obtiene la ciudadanía de un ciudadano extranjero después de haber cumplido con todos los requisitos que establece el Congreso. Y la edad, pues todos sabemos que la mayoría de edad la tenemos hasta que cumplimos los 18 años. En conclusión, podemos decir que el ejercicio de los derechos políticos en el seno del Estado, lejos de colocar al hombre en oposición a este, lo que hace es habilitarlo a tomar parte en la estructuración política de la sociedad de la cual es miembro. Los derechos civiles se dirigen a todos los individuos para permitirle realizar con integridad su destino personal en el marco de una sociedad libre. Y los derechos políticos se dirigen a la ciudadanía para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional, y así nos proponemos a desarrollar los conceptos de derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones, así como el derecho de adhesión a un partido político. Los derechos civiles son los que permiten al ser humano en general a gozar de una esfera personal de autonomía frente al Estado y a las demás personas privadas. Y para finalizar, jóvenes, solamente les quiero compartir esta frase de Dalai Lama,
que dice, la paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. Yo los invito a que nunca dejemos de luchar por nuestros derechos. Siempre, siempre defendamos con agallas lo que es de nosotros. Y jóvenes, muchísimas gracias por haber prestado atención.